Este mensaje de la palabra de Dios es el de Juan, capítulo 8, que hemos leído. Y quiero llamar su atención a lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo, las primeras palabras en la segunda línea de nuestro boletín ahí en el Evangelio. Dice, estas son palabras de nuestro Señor Jesús: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Este es nuestro pasaje. Que Dios nos ayude. ¿Quieren ser discípulos de Jesús? Discípulos quiere decir seguidores. Seguidores, alumnos. Quiere decir que nosotros somos materia que está recibiendo las enseñanzas de Jesús. Y queremos seguirle a Él, queremos decirle a Él es nuestro Salvador, Él es el que dio su vida por nosotros. Y ahora quiero seguirle en gratitud por lo que Él me ha dado ya, la vida eterna, el perdón de los pecados. Y ahora quiero ser discípulo. Los grandes maestros tienen discípulos, tienen alumnos, tienen seguidores. Incluso llegó un momento en la historia de las universidades más grandes, de más fama, de mayor reputación, de mayor prestigio, que tenían los mejores maestros del mundo en esa temporada. Por ejemplo, pienso en Erasmo. Erasmo de Rotterdam era un sabio tremendo, pero él no estaba fijo en un lugar porque había muchas universidades que le pedían venir a ser el maestro. Y a veces tenía él que decidir por alguna en detrimento o en perjuicio de otra que, ustedes saben, se resentía. Entonces Erasmo llegaba a la universidad y con él venía un montón de alumnos. Se elevaba inmediatamente la situación incluso financiera de la universidad en que él estuviera enseñando. Eso también sucedió, ¿saben con quién? Con los grandes maestros, profesores de la Universidad de Wittenberg en Alemania. Martín Lutero y su brazo derecho, como quien dice, Felipe Melanchthon. Estas dos grandes lumbreras alumbraron toda Europa. Y cuando se hicieron famosos ellos por encabezar el movimiento de la reforma de la iglesia, atrajeron a muchos estudiantes. Y una vez que ellos volvieron ya empapados de la nueva teología, de la nueva perspectiva, de la nueva interpretación, por así decirlo, de la Biblia, iban a sus países y empezaban a diseminar las ideas que habían aprendido, las ideas bíblicas. Por ejemplo, ideas como solamente la Escritura es la que es la norma y la regla de la fe cristiana. Nada fuera de las Escrituras se puede enseñar y decir que es cristiano. Nada fuera de las Escrituras se puede incluso tolerar dentro de la iglesia. Todas estas ideas fueron y se proclamaron. Después también hubo otros famosos maestros reformadores, por ejemplo, Juan Calvino. Una vez que falleció Lutero, siguió el otro gran reformador francés. Lutero fue alemán, pero en Francia también hubo otra lumbrera reformadora que se llamó Juan Calvino.
Juan Calvino también atrajo a Ginebra, en donde se había refugiado a causa de la persecución que él sufrió, peligrando su vida. Se había refugiado en la ciudad de Ginebra, y entonces cuando supieron a varios estudiantes, dijeron: yo quiero ir a estudiar bajo Calvino. Y una vez que volvieron a sus países, también sembraron las ideas de la reforma. Por ejemplo, voy a mencionar un ejemplo: Juan Knox. Juan Knox fue uno de esos que se empapó de la nueva perspectiva de la reforma de la iglesia y fue a su país de origen, Escocia. Y una vez estando ya en Escocia, empezó él a predicar, a enseñar, porque también era profesor, y empezó a difundir las ideas, y el resultado es que toda Escocia se hizo del movimiento de la reforma. Sí. Los grandes maestros han sido así. ¿Quién quiere ser discípulo de Jesús? Él es también el gran maestro, el maestro de Lutero, el maestro de Calvino, el maestro de todos. No hay mejor maestro que el Señor Jesús. Pero Él dice, prácticamente dice, que si nosotros queremos ser discípulos de Él, nos pone una especie de condición. ¿Cuál es esa condición? Otra vez, leamos. Si ustedes permanecen en mi palabra. La condición que nos pone Jesús para ser sus discípulos es permanecer en su palabra. Si queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, tenemos que permanecer en la palabra de Él. ¿Y cómo se mantiene uno en la palabra de Él? Se mantiene uno leyendo la Escritura, meditando la Escritura. También se mantiene uno en la palabra de Él, escuchando mensajes sobre lo que Él dijo, con el objeto de ir aprendiendo más. Permaneciendo en la palabra, dice el Señor Jesús más adelantito en este pasaje, los alumbrará con la verdad. Y como dijo después el apóstol San Juan, dijo, la verdad es como la luz, y la luz resplandece en las tinieblas. En las tinieblas. Una vez, hace años, me tocó viajar de noche con mi familia. Y nos encontramos en un lugar en donde yo veía una luz a la distancia, una luz grande. Y yo pensé que era un camino que había sufrido una especie de tormenta grande y había solamente un carril, tanto de ida como de venida. Así es de que teníamos que tomar precaución, y era de noche. Y entonces yo vi a alguien yo pensé que vi a alguien, un vehículo grande, con una lucesota muy grandota. Dije, yo no me voy a meter, si viene él, no tengo yo manera de ganarle. Me imaginé, ha de ser un 18-wheeler, un trailer grande. Dije, no le voy a ganar en todo caso. Entonces me quedé esperando. Y pasaban los segundos. Y los segundos se convirtieron en un minuto, y siguió el tiempo avanzando, quizás llegó hasta los 2 minutos y medio. Entonces sí, yo me desesperé, dije, ¿por qué no se está moviendo? ¿Será que me estaba esperando?
a que yo haga el movimiento. Me voy a quedar otro poquito aquí porque no le quiero avanzar, porque se ve que es muy grande la luz. Entonces, pues no se movían y yo ya quería avanzar. Total, me armé de valor, por así decirlo, y me atreví a ir. Pues no era ningún tráiler que yo me imaginaba. Era una luz, sí, que habían puesto las autoridades de tráfico, grandota, para alumbrar ese pedazo. Y yo pensaba que era... Pero como yo la vi a la distancia, pues me paré. Entonces, era una luz tremenda, pero en la oscuridad se hace más grande. Así es, como dice el evangelista Juan, la luz resplandece en las tinieblas. Por más pequeñita que sea la luz, alumbra, da indicación de que ahí está un foco de energía. Eso es lo que nos alumbra Cristo a través de inyectarnos en nuestros cerebros y corazones, en nuestra alma, la luz del Evangelio. La luz del Evangelio nos alumbra. Ella es la que nos guía, esa luz. Es Jesucristo mismo guiándonos por el mundo de las tinieblas. Fuera de Él hay solamente tinieblas. Fuera de Él hay solamente perdición. Pero si vamos nosotros caminando en la luz, siendo alumbrados, permaneciendo en su palabra, llegaremos al objetivo. Permanecer en la palabra es la clave para llegar a ser discípulos. Gracias a Dios que permanecemos en la palabra del Evangelio. Gracias a Dios que permanecemos en la palabra que nos enseña de que cuando nos acercamos al altar para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, ese mismo acto Jesús se presenta y tomamos su cuerpo y bebemos su sangre para el perdón de nuestros pecados. Hay que permanecer en la palabra. Hay que permanecer en Cristo para ser discípulos de Él. Así es que, ¿quieren ser discípulos de Jesús? Permanezcan en la palabra. Y Dios nos ayude a todos. Amén.